Soy Marian Cobo, médico en el SWAT de Liébana, y voy a sustituir a mi compañera que no ha podido acudir. En el programa no aparezco yo. La comunicación se denomina luz, no es siempre sinónimo de salud. Esto viene a colación porque como el lema de las jornadas es el de nos conecta a la salud, todos pensamos en los beneficios que nos provoca la luz en nuestro organismo. Por ejemplo, cuando nos levantamos y vemos un día luminoso, pues estamos de mejor humor. Sin embargo, hay ocasiones en las que la luz no provoca ese efecto beneficioso. Y esto ha sido a colación de un caso clínico que tuvimos. Ese caso se debió a un chico que presentó una crisis convulsiva secundaria al mal uso de la videoconsola junto con un tratamiento que había tenido. Uno de los mitos más extendidos que tenemos es que las personas epilépticas no pueden jugar con las videoconsolas porque se puede producir el desencadenamiento de una crisis convulsiva. Incluso los fabricantes de videoconsolas y de videojuegos en sus recomendaciones advierten del peligro que puede tener el mal uso o abuso a la hora de utilizar un videojuego. Y la creencia popular es que los epilépticos no pueden jugar a las videoconsolas. Sin embargo, no es el uso, sino el mal uso del videojuego el que puede desencadenar una crisis epiléptica. Sí que es cierto que personas que tienen un tipo de epilepsia fotosensible o personas que han sido sometidas a un tratamiento que disminuye el umbral convulsivo pueden ser más sensibles a la hora de tener que utilizar estos videojuegos, pero hay una serie de recomendaciones a tener en cuenta que van a evitar ese peligro. Las recomendaciones son estar a cierta distancia de la televisión o pantalla del ordenador, utilizar pantallas protectoras en el ordenador, jugar en una habitación que tenga una intensidad de luz adecuada, no jugar a oscuras, y descansar tras una hora de utilizar la videoconsola. Nuestro caso clínico fue el de un varón de 16 años que estaba diagnosticado de un linfoma no Hodgkin tipo T linfoblástico y estaba siendo tratado con metotrexato endovenoso e intratecal. A la semana de haber recibido ese tratamiento y después de estar jugando 4 horas ininterrumpidas a la Play, presentó una crisis tónico-clónica generalizada que gracias a Dios se autolimitó en el tiempo. Fue trasladado al hospital para hacerle los estudios para determinar cuál había sido la causa de esa crisis y se le realizó un TAC, resonancia, análisis del líquido cefalorraquídeo y electroencefalograma, siendo todas estas pruebas normales. El servicio de neurología, tras descartar un daño orgánico, sí que concluyó que podría deberse a la neurotoxicidad del metotrexato intratecal que habría disminuido el umbral convulsivo, el desencadenante de dicha crisis tras haber estado jugando a la videoconsola con unos estímulos lumínicos continuados, lo que hubiese desencadenado esa crisis epiléptica. Por tanto, fue el abuso o mal uso del videojuego el que desencadenó la aparición de la crisis epiléptica en este paciente que anteriormente no había tenido antecedentes convulsivos. Como conclusión, llegamos a que la exposición prolongada y sin descanso a los estímulos lumínicos debido a los videojuegos puede asociarse junto con el tratamiento intratecal con metotrexate el que el paciente sufriese una crisis tónico-clónica generalizada y después de esto ya nunca más ha vuelto a tener ninguna crisis epiléptica. Creemos que la utilización adecuada de los videojuegos no es un factor desencadenante en sí de las crisis convulsivas, sino que es el mal uso o el abuso. Eso es todo. Soy Elena Torices Casquero y trabajo aquí en Hospital Sierra Llana en la unidad de cirugía general y higiene. El trabajo que vamos a presentar es terapia de sistema de vacío en el tratamiento de las heridas. ¿En qué consiste? Es un método no invasivo y activo de cicatrización de heridas que utiliza una presión negativa controlada y localizada para estimular la curación. Utiliza una serie de mecanismos de acción que son los siguientes.
genera un aumento de la mitosis y la angiogénesis, lo que produce una contracción de la herida y un aumento del tejido de granulación. Mantiene un entorno adecuado en cuanto a humedad y temperatura y produce una aspiración del excedente de líquido intersticial. Estos mecanismos de acción se traducen en unos beneficios. Disminuye la contaminación por contacto con el exterior, promueve la granulación, elimina el exudado y materiales infecciosos, favorece la aproximación de los bordes de la herida, disminuyendo su tamaño, y disminuye el edema. Las heridas que están indicadas son las siguientes. Las heridas agudas, como pueden ser traumatismos, injertos, quemaduras. Las heridas subagudas, como pueden ser dehiscencias quirúrgicas, heridas abdominales. Y heridas crónicas, como pueden ser diabéticas, úlceras por presión. Las contraindicaciones son en heridas neoplásicas, osteomielitis, que no están bien tratadas, y órganos y vasos expuestos. Hay que tener una especial precaución con heridas con sangrado activo y pacientes anticoagulados. Vamos a pasar a explicar el material que utilizamos. Primero van las esponjas, que es lo que va a estar en contacto con la herida. Son porosas, esto tiene una explicación, ya que al aplicar el sistema de vacío se van a compactar y van a distribuir de forma homogénea la presión negativa que queremos aplicar. Pueden ser negras o blancas. Las negras son de poliuretano, son hidrófobas, son más grandes, están indicadas en heridas profundas y los poros son de 400 a 600 micras. Las blancas son de polivinilo, son más finas, son hidrófilas, están indicadas en heridas más superficiales y con exposición tendinosa y tienen unos poros de 250 micras. Luego tendremos una lámina transparente y adhesiva semioclusiva, después la almohadilla conectada al tubo de drenaje, un depósito o reservorio, que son desechables de plástico, tienen un filtro de carbono para eliminar el olor, son de 300, 500 y 1000 mililitros. Y por último ya tendríamos la bomba o sistema de vacío, que tienen autonomía de funcionamiento, de manera que lo podemos desconectar de la red eléctrica y llevarlo con nosotros, y de fácil manejo, de presiones de 25 a 200 milímetros de mercurio. Vamos a pasar a explicar la técnica. Primero hay que decir que es una técnica estéril, y la herida, como vemos aquí, tiene que estar muy limpia. Si hubiese tejido necrótico o esfacelo, habría que desbridarlo. Después pasaríamos a elegir el tipo de esponja a utilizar y una vez elegido la cortaríamos de forma y tamaño igual a la herida, de manera que hay que rellenarla estando en contacto con el fondo de la herida y paredes de la misma. Después pondríamos, lo sellaríamos con la lámina adhesiva transparente semioclusiva, teniendo precaución de que la piel tiene que estar bien seca. Y tenemos que ponerla más de 5 centímetros alrededor de los bordes de la herida, que no haya pliegues ni arrugas, para que cuando apliquemos el vacío pues no haya fugas. Después haríamos un agujero en la lámina y colocaríamos el tubo de aspiración. Luego lo conectaríamos ya a la bomba y tendríamos que ver cómo la esponja se colapsa y si hay fugas. En el caso de que hubiera fugas, pues tendríamos que volver a empezar. Y esto habría que mirarlo diariamente, vigilarlo diariamente. Luego ya lo conectaríamos al sistema de vacío, podría ser una presión continua o discontinua. En cuanto a la pauta de curas, las casas comerciales nos van a decir de que de 48 a 72 horas. Hay estudios con pacientes que ellos lo han hecho cada 3 o 7 días. En cualquier caso, los criterios van a ser el exudado, los síntomas y signos de infección y la pérdida de integridad del dispositivo. Todo esto nos ha llevado a unas conclusiones. Es una técnica eficaz en heridas de difícil cicatrización, existe una menor manipulación, por lo tanto una menor infección. Nos da una contabilización exacta del exudado.
la colocación, cuidado y manejo por parte del personal de enfermería, y existe una mayor comodidad de aumento del bienestar del paciente con una menor estancia hospitalaria. Esto es todo. Gracias. Buenas tardes. Soy Ángel Luis González, médico del SUAT de Liébana, y vengo a tratar sobre una comunicación sobre la prevención de accidentes de tráfico en pacientes con alteraciones del sueño. Como se sabe, es una lacra que afecta a miles de familias. Suponen el 30% de los accidentes de tráfico, según datos del 2014 de la Dirección General de Tráfico. Se prohíbe conducir con la ingesta de fármacos que sean psicotrópicos, pues el Código Penal lo considera delito y puede ser castigado incluso con prisión. El objetivo de la comunicación es determinar el número de pacientes de riesgo en el centro de salud, determinar el número de pacientes de riesgo en el centro de reconocimiento de conductores y establecer una diferencia entre ambos números, ¿no? El método que utilizamos es un estudio transversal en una población de 5.860 habitantes, según censo del 2014, siendo 2.000 los permisos de conducir, según fuentes del Centro de Reconocimiento de Conductores y según la Dirección General de Tráfico. Los datos se extraen del sistema de gestión de OMI del Centro de Salud y del sistema de gestión del Centro de Reconocimiento de Conductores y del anuario del año 2014 de la DGT. El resultado de los datos extraídos del sistema de gestión de OMI se puede observar que el porcentaje mayor corresponde a las depresiones, el síndrome depresivo, el 33% a la síndrome de ansiedad, a síndromes mixtos ansioso-depresivos un 4%, de insomnio un 6%, de síndrome de apnea del sueño tenemos un 2% y otras enfermedades, ahí he incluido muchas porque sería muy pequeñito cada porcentaje. Ahí está la esquizofrenia, el Parkinson, bueno, varias que no eran escaso el porcentaje. Todo esto lo comparamos y adaptamos a lo que había en el sistema de gestión de OMI, que eran todos en total, lo adaptamos solamente a los que tienen carné de permiso de conducir. Entonces vemos que los que tienen permiso de conducir de esos pacientes en el centro de salud son la barra amarilla. La barra amarilla, que como vemos hay una diferencia muy significativa, importante, con respecto a los detectados en el Centro de Reconocimiento de Conductores. Sobre todo destaca en la ansiedad, en el síndrome de ansiedad, vemos aquí una diferencia importantísima, hay un decalaje importante. Después en la síndrome depresivo lo mismo. Hay una menor diferencia en el resto, pero sin embargo en otras, que son más raras o por lo menos a nosotros ha salido un porcentaje menor, vemos por ejemplo que en Parkinson, esquizofrenias, etcétera, más o menos todos notifican la enfermedad. Tanto todos los datos que hay en el centro de salud se notifican al Centro de Reconocimiento de Conductores. En el resto, pues ya veis la diferencia. En una gráfica de líneas vemos todavía más esa diferencia tan grande y sobre todo en los síndromes de ansiedad y depresión con respecto a los datos que hay en el centro de reconocimiento. La conclusión a todo este trabajo es que no concuerdan los datos en ambos centros, que es importante el intercambio bidireccional de información, que la comunicación bidireccional efectiva mediante el acceso podría ser mediante el acceso del Centro de Reconocimiento de Conductores a las bases de datos de OMI del centro de salud, y que una acción de mejora que podríamos incluir sería medidas subjetivas de detección del sueño, como por ejemplo la escala de Edwards, que es una escala de detección del sueño. Buenas, soy Isabel Vergara, enfermera del SUAT de Liébana, y hemos preparado este trabajo que se titula Calidad del sueño y somnolencia diurna autopercibida en preadolescentes.
Para empezar, tenemos que definir que calidad del sueño se refiere no únicamente a dormir bien durante la noche, sino también a tener un buen funcionamiento durante el día. Esto es un factor determinante para la salud y además también es importante porque es un elemento que propicia una buena calidad de vida. Vaya, a revés. El objetivo que nos hemos planteado ha sido analizar el índice de calidad de sueño y el nivel de somnolencia diurna y correlacionarlo con estos factores: la latencia, la duración del sueño, las perturbaciones durante el sueño y la calidad subjetiva del mismo. Se trata de un estudio descriptivo transversal en los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de educación primaria, a los cuales se les administró un cuestionario anónimo del índice de calidad del sueño de Pittsburgh. Se realizó la encuesta a 120 alumnos, el 33% correspondía al tercer curso, el 26% al cuarto curso, el 16% al quinto curso y el 25% al sexto curso de educación primaria. En cuanto al sexo, el 55% del total de encuestados eran chicos y el 45% eran chicas. La media de la puntuación total del test fue un 4,17 puntos del total de la muestra, y en cuanto a género, en las chicas se obtuvo una media de 3,61 y en los chicos de 4,73, con lo que significa que en general todos perciben una buena calidad del sueño. Si lo relacionamos con la calidad subjetiva del sueño, el 17% de los varones tenían una mala percepción del sueño, a diferencia del 98% de las niñas, que su percepción era buena. En cuanto a la latencia, un 41% de los varones tardaban entre un 30 y más de 30-60 minutos en conciliar el sueño, a diferencia del 24% de las chicas. Lo que sí encontramos era que el 100% de los encuestados dormían más de 8 horas. En cuanto a las perturbaciones del sueño, el 50% de los encuestados referían haber tenido perturbaciones debido a pesadillas y un 31% a alteraciones en la temperatura, tanto por frío como por calor. En otras aparece, por ejemplo, en sexto curso, un 8% de los encuestados referían perturbaciones por hermanos, y nos llamó la atención que muchos de ellos dormían incluso hasta en la misma cama con sus hermanos pequeños. También en este curso, un 6% de los encuestados referían tener perturbaciones del sueño por dormir con el móvil al lado, como hemos estado escuchando antes, por mensajes, por llamadas, por WhatsApps. En cuanto a la disfunción del día, un 20% de ellos reconocía somnolencia o cansancio durante el día, que les impedía desarrollar actividades normales, y había un predominio de 3-1 en las niñas. Como conclusión, hemos visto que para todos estos alumnos encuestados su percepción del sueño era buena y, sin embargo, un gran número de chicas referían sueño y cansancio y no lo relacionaban con una mala calidad del sueño, ya que dormían las horas suficientes. Teniendo en cuenta la definición que hemos dado al principio, también la calidad del sueño incluía el tener buen funcionamiento durante el día. Por otro lado, la calidad del sueño era peor en los varones y también tardaban más en conciliar el sueño. En los más pequeños destacamos que las pesadillas son una causa de perturbación frecuente, y en los niños a partir de 12 años aparecían las TIC como instrumento que tanto impedía conciliar el sueño como provocar interrupciones del mismo. Tenemos que tener en cuenta que la somnolencia durante el día en los preadolescentes, además de ser por una mala calidad del sueño, también hay factores fisiológicos propios de la pubertad que pueden alterarlo, y esto suele ser más frecuente en el sexo femenino. Creemos que es muy importante, tanto en niños como en adolescentes, que tengan hábitos adecuados en salud, sobre todo relacionados con la higiene del sueño. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, la primera presentación que vamos a realizar habla sobre todo del desarrollo de aplicación del proceso de triaje que utilizamos habitualmente en la unidad de urgencias de pediatría, tanto de aquí del Hospital Sierra Llana como de Valdecilla. Y lo que nos propusimos fue describir cómo se ha realizado, cómo se realiza ese proceso de clasificación urgente en nuestra unidad y analizar una serie de datos que tenemos en nuestro cuadro de mandos de la unidad de urgencias.
Lo que nos planteamos inicialmente fue un estudio descriptivo del proceso y desarrollo de la actividad de clasificación de pacientes pediátricos. Utilizamos un sistema de clasificación basado en 5 niveles, de forma que el nivel 1 es el de mayor gravedad y que necesita una estabilidad inmediata, y progresivamente los niveles se van clasificando 2, 3, 4 según la gravedad y el nivel de urgencia que precisen, y un nivel 5 que consideramos no urgente. El registro de actividad se realiza fundamentalmente a través del sistema de historia clínica electrónica Altamira Clínica, y analizamos los datos que hemos obtenido desde que se inició la andadura de la unidad de urgencias de pediatría, que fue el 29 de julio del año 14, hasta el 31 de agosto del año 2015. Realizamos un mapa de procesos para establecer fundamentalmente cómo se realiza el sistema de triaje en el hospital, y lo basamos fundamentalmente en este modelo, estableciendo los procesos estratégicos, operativos y de apoyo para establecer fundamentalmente el triaje. Partimos de los pacientes que nosotros atendemos, que son los pacientes pediátricos entre 0 y 14 años, y establecemos cuáles son los procesos fundamentales en los que se basa el sistema de clasificación, que es la recepción del paciente, su valoración y la salida del paciente, es decir, cuando ya después va a ser valorado por el médico. Utilizamos una serie de procedimientos operativos, como son el registro e identificación que se realiza en la admisión, después la aplicación del triángulo de evaluación pediátrica, que es el sistema básico para establecer el nivel de urgencia de cada uno de los pacientes pediátricos que llegan a nuestra unidad, el registro de constantes según el motivo de consulta y la ubicación de los pacientes. Y todo esto está basado fundamentalmente en función de la forma de llegada de los pacientes, el profesional que los acoge, está todo establecido, y además nos apoyamos en los sistemas informáticos que utilizamos desde el primer momento, que son el sistema de clasificación EPAT, el sistema de triaje estructurado español y Altamira Clínica fundamentalmente. Esta es nuestra unidad, o un esquema que representa fundamentalmente nuestra unidad. Para los que no os conozcáis, pues son 6 boxes, un box de clasificación que es el box amarillo, en donde llegan los niños y ahí es donde se clasifican, salvo los de nivel 1, que son aquellos que requieren una estabilización y van a ir directamente al box de estabilización. El resto de los pacientes que tienen un TEP estable, un triángulo de evaluación pediátrica estable, lo que hacen es llegar fundamentalmente a admisión, registran sus datos y de ahí pasan al box de clasificación. Ahí nuestros compañeros lo que hacen es establecer su nivel de urgencia y los ubican en función fundamentalmente del motivo de consulta y la necesidad de estabilización que requieran esos pacientes, bien a los boxes de atención urgente, o bien a la área de aerosoles, o bien a la sala de espera cuando requieren esperar, o bien a la zona de observación cuando su patología requiere que estén mucho más tiempo con nosotros. A partir de eso, pues que sepáis que nosotros hemos visto en ese periodo de tiempo que hemos analizado 16.471 visitas urgentes o urgencias que hemos tenido en ese momento. La media fundamentalmente de urgencias que hemos tenido es en ese periodo de 41,28, con un máximo de 108 que fue en un periodo de 12 horas y un mínimo de 10 que fueron las 10 primeras que tuvimos el día 29. En nuestro área lo que tenemos fundamentalmente es una población de niños que oscila en cuanto al 28,24%, que corresponde fundamentalmente a la población infantil de nuestro área, que son unos 174.000 habitantes, y eso corresponde a unos 20 y tantos mil niños, 22.000 niños. Por lo tanto, estamos hablando fundamentalmente de una incidencia o prevalencia de 730 episodios por cada 1.000 niños de nuestro área, o 668 episodios urgentes por cada 1.000 niños al año. Esas son la evolución de las medias de nuestras visitas a urgencias durante ese periodo, el periodo que hemos analizado. Esto no marca, pero bueno, la línea verde lo que nos dice es la media de los niños que se ven durante los periodos de fin de semana, sábado y domingo. La línea roja es lo que se ve entre semana. La diferencia está en que entre semana el periodo de atención son 7 horas, el fin de semana son 12 horas y la línea azul es la media. Como veis, existe un incremento muy importante de la cantidad de niños que se ven de entre semana a fin de semana, que está en un 90%. Lo que vemos fundamentalmente son niños menores de 5 años, es decir, la prevalencia. Aquí ha cambiado de una manera muy importante la calidad de los niños y la cantidad de los niños que se veían. Antes se veían fundamentalmente niños mayores por problemas traumatológicos y ahora se ven fundamentalmente niños pequeños. Lo principal, menores de 5 años. Y en todas las edades se ven fundamentalmente chicos por encima fundamentalmente de las chicas. Y en cuanto al nivel de clasificación, oscilamos fundamentalmente y estamos en torno a un 98% casi de niños clasificados.
Los que no están clasificados es por problemas informáticos, es decir, en el momento en que se ha producido una caída del sistema y que no nos ha permitido poder clasificarlo. Si nosotros analizáramos esto mes a mes o día a día, veremos que prácticamente el 60%, 70% de los días está en el 100% de la clasificación. Lo que vemos fundamentalmente, como veis, son… Le queda un minuto para concluir. Niveles 4 y el resto pues son… el resto fundamentalmente están entre los niveles 3, niveles 5. Nada, como comentario, simplemente que la aplicación de un sistema de clasificación en las unidades de urgencias pediátricas permite organizar y priorizar la atención de los pacientes, aplicando en tiempo y forma adecuada la terapéutica necesaria para cada de ellos, que es necesario registrar todos esos datos para que podamos analizarlos y mejorar en nuestra actividad, que en nuestro medio existe un predominio de la visita urgente estable frente a la no inestable y por lo tanto es necesario un sistema de clasificación que evite que te puedas o no enterar de que tengas una patología inestable en la sala de espera y que el cuadro de mandos debe incluir toda la información de la unidad, los procesos y sobre todo la actividad que realizamos. Bueno, pues en cuanto a este trabajo lo que hemos pretendido es enseñar fundamentalmente cuál es la respuesta que hemos obtenido por parte de los familiares al introducir dentro de un sistema de atención urgente al mundo pediátrico el acompañamiento siempre de los padres en cualquier procedimiento que se realiza en la urgencia de pediatría. Existen múltiples estudios que hablan fundamentalmente de el beneficio que supone que los niños siempre estén acompañados en la realización de procedimientos tanto mayores como menores, en el caso fundamentalmente de pacientes a los que se va a realizar una determinada intervención, en los que existe además por parte de los profesionales dentro del ámbito sanitario una cierta reticencia por los problemas que pueden surgir la presencia de alguien que te pueda poner nervioso o que tenga cierta reticencia a la hora de actuar fundamentalmente frente a los niños. Se ha hablado fundamentalmente de la extracción venosa, de la realización de sondaje urinario, la realización de punciones lumbares y existen hospitales en los que la reanimación cardiopulmonar también se hace delante de los familiares y, por ejemplo, los neonatólogos en nuestra comunidad hacen reanimación cardiopulmonar a los recién nacidos delante de los padres y en el paritorio. Nosotros nos planteamos entonces analizar fundamentalmente en un sistema como el que tenemos, en el que desde el primer momento hemos apostado por el acompañamiento familiar, realizar y analizar las características de los pacientes valorados en urgencias sobre los que se han realizado un procedimiento invasivo menor, determinar la calidad de la información ofrecida a los pacientes y a los familiares y establecer el grado de satisfacción y participación de los padres y acompañantes del paciente pediátrico. Para eso lo que establecimos fue un estudio observacional, prospectivo y transversal, en donde incluimos a todos los pacientes que acudieron a la urgencia pediátrica durante el verano, del 1 de julio al 31 de agosto del 2015, en donde se incluyeron todos aquellos en los que se realizó un procedimiento menor, en donde se les pasó posteriormente un cuestionario con una serie de preguntas cerradas, 10 ítems de preguntas cerradas, y se analizó a través de un sistema, un paquete estadístico. En ese periodo de tiempo, que fueron 62 días, lo que vimos pues, fueron 2.151 visitas urgentes, con una media de 34,7 y una mediana de 30. Y lo que vimos fundamentalmente fueron niños. Todo esto se repite con respecto también a lo anterior. La media de los meses estuvo en torno fundamentalmente a los 56 meses, aunque las niñas eran un poquito más grandes que los niños. El tipo de procedimiento que se realizó predominó claramente lo que es la extracción venosa y la colocación de una vía periférica venosa. Después estuvo la reparación de las heridas y se realizaron 2 sondajes urinarios. El 98,9% de los procesos, es decir, todos menos uno, lo realizó el equipo de enfermería. La media de duración del procedimiento pues, fue unos 8 minutos aproximadamente. Lo que más duró fue la reparación de las heridas, como es lógico, y el tiempo máximo que se utilizó fueron los 30 minutos aproximadamente, ¿vale? Este es un hándicap que tenemos todavía en las urgencias de pediatría, en donde se utiliza poca analgesia para evitar fundamentalmente el dolor a los niños. La mayoría de ellos, como fueron extracciones venosas, no tenemos la condición constante de poner analgesia para coger una vía. Pero hay niños que se ponen muy nerviosos y disponemos de óxido nitroso en este momento que nos permitiría relajar a los niños y producir analgesia.
¿Quién acompañó al paciente en la mayoría de los casos? Pues su madre, como es lógico. Después está el padre en un porcentaje muchísimo más bajo y ambos, o los tíos o los abuelos, en unos porcentajes mucho más bajos. ¿Y qué información obtuvimos? Primero, les preguntamos si desean estar presentes. Pues si os dais cuenta, al 28% no les preguntamos. ¿Por qué? Porque desde un primer momento en esta unidad lo que se les dice es que uno de los progenitores pase con el niño, no se les da opción. Entonces no se les pregunta, ¿quiere usted estar con el niño? No, directamente se lo dice, que pasen, y si ellos activamente dicen que no quieren estar, es cuando pues, se quitan y ya está. ¿Se han sido informados durante el procedimiento? Pues la mayoría del 98% ha sido informado durante el procedimiento. ¿Y se ha estado previamente presente? Pues muchos de ellos nos dicen que sí, lógicamente. Esto se ha realizado después de un año de actividad en la unidad y muchos de ellos han repetido, pues se les ha curado varias heridas o se les ha cogido varias vías y hasta un tercio de los casos habían tenido previamente una experiencia de estas características. En cuanto a la pregunta en su presencia o respecto a la presencia de los padres, ¿cree que ha sido beneficiosa la presencia de los padres? El 90% de los casos nos dicen que sí. Y si además les preguntamos si ha influido en el resultado. Y aquí es donde nos encontramos ya un poquito más de variabilidad, aunque predomina fundamentalmente que sí, que el resultado puede haber influido por la presencia de los padres de forma positiva. Y al revés, ¿cree que su influencia ha influido en los profesionales? Pues aquí también estaba de forma bastante variada. Hasta un 42% piensa, casi 43%, que no ha influido en los profesionales. El 20% cree que le da igual, que ni sí ni no. Pero hay un 37% que sí que cree que ha influido y cuando lo analizamos hay parte de la gente que cree que sí ha influido tanto totalmente como parcialmente, con lo cual la presencia de los padres, ellos a veces pueden notar que nos encontramos, dependiendo también del profesional que esté, pues que estemos más o menos nerviosos y eso es completamente normal, pero como veis eso tampoco ha influido fundamentalmente en la confianza de nuestra unidad, porque además les preguntamos, ¿la presencia de los padres ha aumentado la confianza en los profesionales? Y claramente el 85,71% nos dice que sí, claramente, y un 8,79% que sí, parcialmente. O sea que es beneficioso tanto para ellos e inicialmente para nosotros, para los profesionales. Debemos preguntar a los pacientes, sabiendo lo que ha ocurrido, si desean, o a los acompañantes, si desean estar con los niños cuando se realiza un procedimiento. Pues la gente cree que en un 90% que sí, que debemos hacerlo. Y además, entenderían los padres que en un momento determinado nosotros les dijéramos que no deben estar, pues ahí también las cosas varían un poquitín, pero preferentemente te queda un minuto. El 70% dicen que sí lo entenderían. Además les pedimos que nos valorasen del 1 al 10 cuál era nuestra actuación a la hora de realizar el procedimiento y esa es la puntuación. Con lo cual, durante los meses analizados tenemos un nivel de procedimientos bajo, que es la reparación de heridas y las vías venosas. En nuestro medio y durante el periodo de estudio los procedimientos más prevalentes fueron las punciones. El protocolo de acompañamiento empleado en esta unidad permite que la población disponga de la información previa necesaria para decidir si acompañan el proceso y que consideran beneficioso para el paciente, que los padres creen de forma clara que su presencia es beneficiosa para los niños y la realización de los procedimientos, que es un procedimiento, además, ha aumentado la confianza de los padres en los profesionales. La mayoría de los acompañantes entenderían que se les dijese que no estuviesen en un momento determinado, siempre que sean situaciones excepcionales y que es necesario completar y comparar este tipo de estudio con la percepción que tiene el profesional en esto del acompañamiento. Muchas gracias.